Tras perder a su esposa y la movilidad de sus piernas, un empresario amargado decide comprobar que el amor no existe. Disfrazado, enfrenta la crueldad de las calles junto a su hijo, hasta que el gesto puro de una niña lo cambia todo. Lo imposible sucede. Vuelve a caminar, y donde había dolor, nace una nueva familia. La lluvia castigaba los cristales blindados del ático en el barrio de Salamanca. Javier Torres observaba la ciudad de Madrid a través del ventanal panorámico, su reflejo distorsionado mostrando a un hombre de 45 años, cabello prematuramente canoso y mirada vacía. La silla de ruedas de fibra de carbono, personalizada a precio de oro, era un recordatorio constante del accidente en la autovía A6 que había cambiado su vida para siempre 3 años atrás. ¿Papá? La voz tímida de Lucas, su hijo de 7 años, resonó en el amplio y minimalista salón. La profesora ha pedido que firmes esto. Javier giró la silla con un movimiento brusco, haciendo que el niño retrocediera un paso. Sus ojos, antes amorosos, ahora cargaban una constante irritación. «Déjalo ahí», señaló la mesa de centro. «Ya lo firmará Jimena». Pero la profesora dijo que tiene que ser el responsable. ¿Y no es Jimena la que te lleva al colegio? ¿No es ella la que te hace el almuerzo? Entonces ella es la responsable, ¿no es así? Lucas bajó la mirada y dejó el papel sobre la mesa, alejándose en silencio. Javier sintió una punzada de culpa al observar a su hijo desaparecer por el pasillo. Desde el accidente que lo dejó sin movimiento en las piernas y se llevó a su esposa Carolina, se había convertido en una sombra del hombre que era. El imperio de Torres Construcciones, una de las mayores constructoras del país, seguía funcionando, pero su fundador y CEO rara vez aparecía por las oficinas en el Paseo de la Castellana. Las videoconferencias habían reemplazado su imponente presencia, y los rumores sobre su salud mental se extendían entre inversores y competidores. El interfono sonó, y la voz del ama de llaves anunció: «Señor Javier, su hermana y el doctor Mauricio acaban de llegar». Javier puso los ojos en blanco. «Hazlos pasar». Camila Torres entró como una ráfaga de viento, con su perfume caro y una energía calculada. Su marido, el doctor Mauricio Soto, abogado corporativo y socio minoritario de la constructora, la seguía con una sonrisa ensayada. «Mi querido hermano». Camila se inclinó para darle un beso formal. «¿Cómo te sientes hoy? Pareces abatido». «Estoy como siempre, Camila. ¿Qué queréis? Ya tuvimos la reunión de la Junta esta semana». Mauricio se adelantó ajustándose la corbata italiana. «Venimos a hablar del proyecto Jardines Verticales. Los inversores están inquietos con la paralización. Necesitamos una decisión tuya». «Ya di mi decisión. El proyecto está suspendido hasta nueva orden». «Pero Javier», intervino Camila, sentándose en el sofá de cuero blanco, «son 200 millones invertidos. El ayuntamiento está presionando. Los compradores amenazan con demandas. ¿Has olvidado que soy yo quien posee el 55% de las acciones?» Javier giró la silla, encarándolos. «El proyecto se aprobó con irregularidades. No voy a arriesgar la reputación de la empresa por las prisas. Es precisamente sobre la reputación de lo que queremos hablar». Se acercó Mauricio, bajando la voz. «Los accionistas están preocupados por tu situación». «¿Mi situación?» Javier enarcó una ceja. «Tu aislamiento, Javier», suspiró Camila. «Apenas sales de este ático. Lucas necesita un ambiente sano, gente a su alrededor, y la empresa necesita un líder presente. ¿Estáis sugiriendo que no estoy en condiciones de liderar mi propia empresa?» «Estamos sugiriendo una baja temporal». Mauricio le entregó una carpeta. «Por motivos médicos, 3 meses, tiempo para que te recuperes completamente». Javier hojeó los documentos, una sonrisa amarga formándose en sus labios. «Y naturalmente, durante mi baja, el Consejo nombraría un presidente interino. Déjame adivinar, ¿tú, Mauricio?» «Fue una sugerencia unánime del Consejo», intervino Camila. «Pensamos en tu bienestar». Javier arrojó los papeles sobre la mesa. «Podéis largaros de mi casa. Ahora». «Javier, sé razonable», intentó Mauricio,
pero el empresario ya había girado la silla de vuelta hacia el ventanal. «Jimena», llamó con voz firme, y el ama de llaves apareció prontamente. «Acompaña a mis invitados a la puerta. Ya se van». Tras la tensa partida de la pareja, Javier permaneció inmóvil, observando la ciudad. La lluvia ahora caía en densas cortinas, convirtiendo la vista en un borrón grisáceo. Un trueno lejano resonó, y por un momento fue transportado de vuelta a aquella noche en la autovía. El camión descontrolado, los faros cegadores, el grito de Carolina. «¿Señor?». La voz de Jimena lo trajo de vuelta. «La cena está servida. No tengo hambre. El niño está esperando. Dijo que le hizo un dibujo en el colegio». Javier suspiró profundamente. «Está bien». En el espacioso comedor, Lucas estaba sentado en silencio ante su plato casi intacto. Cuando Javier entró, el niño se enderezó, un brillo momentáneo de esperanza en sus ojos. «Jimena dijo que tienes algo que enseñarme». Javier posicionó la silla junto a la mesa. Lucas cogió una hoja doblada de la silla de alquilado y se la entregó a su padre. Era un dibujo simple. 3 figuras de palitos, una de ellas en una silla de ruedas, todas de la mano, con un gran sol amarillo encima. «Somos nosotros», explicó Lucas. «Yo, tú y mamá, en el cielo cuidándonos». Javier sintió un nudo en la garganta. Asintió brevemente y dobló el dibujo, guardándolo en el bolsillo de la camisa. El pesado silencio volvió a dominar el ambiente mientras Jimena servía la cena. Más tarde, después de acostar a Lucas, Javier rodó su silla hasta el despacho. En las paredes, diplomas y premios a la excelencia empresarial. En la mesa, fotografías de una vida que ya no existía. Javier de pie junto a políticos y empresarios influyentes. Javier abrazado a Carolina en la playa. Javier sosteniendo a Lucas recién nacido. Abrió el portátil y comenzó a leer los correos acumulados. Entre propuestas e informes, encontró un mensaje anónimo. «Estimado señor Torres, como empleado de TC, creo que debo alertarle. Su cuñado y su hermana están conspirando con miembros del Consejo para apartarle permanentemente. Ya hay documentos preparándose que cuestionan su capacidad mental. Tenga cuidado». Javier sintió que la sangre le hervía. Así que era eso. No bastaba con intentar manipularlo abiertamente. Ahora tramaban a sus espaldas. Una sensación de profunda soledad lo invadió, mezclada con desprecio por la codicia humana. Siempre era así: interés, ventaja, dinero. A nadie le importaba de verdad. Rodó la silla hasta el ventanal de nuevo. Allá abajo, incluso bajo la lluvia, la gente se movía apresuradamente, cada uno en su propia burbuja de indiferencia. Una idea comenzó a formarse en su mente, primero como un destello, después como un plan concreto. Necesitaba probar su teoría. Necesitaba mostrarle a Lucas, a sí mismo, al mundo, que la humanidad se movía solo por interés y conveniencia. Y lo haría de la manera más directa posible. Experimentaría la invisibilidad social. Javier Torres, el multimillonario de la construcción, se disfrazaría de persona sin hogar. Pasaría un día entero en las aceras de Madrid pidiendo ayuda. Y se llevaría a Lucas consigo para que el niño aprendiera pronto la dura realidad. En este mundo, solo vales lo que posees. Con dedos decididos, abrió un nuevo correo para su asistente de confianza. «Rafael, necesito ropa vieja, 2 conjuntos. Uno para mí, otro para un niño de 7 años. Nada identificable. Y cancela mi agenda para el próximo viernes. No avises a nadie, especialmente a mi hermana. Es una cuestión de seguridad». La lluvia finalmente cesó, dando paso a un cielo nocturno sin estrellas. Javier Torres tenía ahora un objetivo, una misión para probar su cínica visión del mundo. Lo que no sabía era que esta experiencia cambiaría su vida de formas que jamás podría imaginar. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. El viernes amaneció frío para los estándares madrileños. Javier se despertó decidido, su plan minuciosamente estructurado. Rafael había entregado
discretamente la ropa solicitada, preguntando solo si todo estaba bien. «Lucas», llamó Javier, entrando en la habitación de su hijo que aún dormía. «Despierta, hoy no vas al colegio». El niño abrió los ojos, confundido. «¿No voy?» «Hoy tendremos una lección diferente, una lección sobre la vida real». Mientras ayudaba a su hijo a vestir ropas raídas y deliberadamente manchadas, Javier explicaba con palabras sencillas. «Vamos a hacer un experimento social, Lucas. ¿Sabes lo que es? Es cuando fingimos ser otras personas para entender cómo funciona el mundo de verdad». «¿Como los científicos?», preguntó el niño, intrigado por la camiseta, descolorida que su padre le entregaba. «Exactamente. Vamos a observar cómo trata la gente a quien no tiene dinero». Lucas parecía inseguro, pero la novedad de hacer algo con su padre, después de tantos meses de distanciamiento, pudo más que su aprensión. Javier se vistió con ropa vieja, se ensució estratégicamente la cara, se despeinó el cabello, examinó su reflejo en el espejo. La transformación era notable. Nadie reconocería en él al poderoso empresario. Por un segundo sintió un escalofrío al ver su imagen degradada, un presagio simbólico de lo que podría haber sucedido si no fuera por su imperio financiero. «Rafael nos seguirá a distancia para garantizar nuestra seguridad», explicó a Lucas mientras el asistente los ayudaba a entrar en la furgoneta sin distintivos. «Pero nadie debe saber quiénes somos realmente». Rafael condujo hasta el barrio de Lavapiés, en el centro de la ciudad, donde los dejó en una esquina discreta. «Estaré cerca», aseguró, con la preocupación evidente en su mirada. Javier se posicionó en su silla de ruedas común, muy diferente de la sofisticada que usaba a diario. Lucas caminaba a su lado, sosteniendo un pequeño cartel escrito a mano. «Por favor, ayuden a mi padre». Las primeras horas fueron exactamente como Javier había previsto. Invisibilidad casi completa. La gente desviaba la mirada, aceleraba el paso, fingía atender llamadas. Algunos miraban a Lucas con piedad momentánea, pero pronto se alejaban, quizás pensando que otros ayudarían. «Tengo hambre, papá», susurró Lucas después de 3 horas bajo el sol que comenzaba a calentar. «Eso es parte de la experiencia», respondió Javier firmemente. «Vamos a ver cuánto tiempo tarda alguien en ofrecer comida». Pasó otra hora. Un hombre de traje se acercó y por un momento Javier pensó que recibirían ayuda, pero el ejecutivo solo arrojó algunas monedas al suelo, sin detenerse, sin mirar, como quien alimenta palomas. «Gracias, señor», intentó agradecer Lucas, pero el hombre ya estaba lejos. «¿Ves, hijo? Así es como funciona. Nadie se para realmente a ayudar, solo alivian sus conciencias». Se movieron a otro punto, cerca de la Plaza de Sol. Allí el flujo de gente era mayor, pero la indiferencia seguía siendo la misma. Una señora mayor se detuvo brevemente, miró a Lucas con compasión, pero al ver la mirada desafiante de Javier, siguió su camino. Por la tarde fueron a la Gran Vía. Se sentaron cerca de una de las entradas del metro, donde cientos de personas pasaban cada minuto. Un grupo de adolescentes se rió al pasar. «Mira el niñato, entrenando desde pequeño», se burló uno de ellos, señalando a Lucas, que se encogió contra la silla de su padre. Javier sentía su teoría confirmarse a cada minuto. La sociedad era realmente una construcción hipócrita. Las mismas personas que aplaudían sus discursos sobre responsabilidad social en eventos benéficos, ahora pasaban de largo, indiferentes a un niño con hambre. Fue entonces cuando Lucas, cansado y desanimado, se sentó en el suelo junto a la silla de ruedas. «Papá, ¿podemos irnos? No le gustamos a nadie aquí». Las palabras simples y directas golpearon a Javier como un puñetazo. Por un momento su experiencia social le pareció cruel. Estaba usando a su propio hijo para probar una teoría amarga. Pero antes de que pudiera responder, una voz infantil sonó cerca. «¿Estás bien, niño?». Una niña de aproximadamente 8 años, con el pelo rizado recogido en 2 coletas despeinadas, miraba a Lucas con genuina preocupación. Su ropa estaba tan gastada como la de ellos, pero limpia.
A su lado, un perro mestizo de tamaño mediano, delgado pero alerta, la acompañaba fielmente. «Tengo hambre», respondió Lucas sinceramente. Sin dudarlo, la niña abrió una bolsa de plástico raída y sacó media barra de pan envuelta en una servilleta. «Me la dieron en la panadería. Podemos compartir». Lucas miró a su padre, que asintió levemente, sorprendido. La niña partió el pan en 3 trozos desiguales, ofreciendo el más grande a Lucas, el mediano a Javier, y quedándose con el más pequeño para ella. El perro se sentó pacientemente, como si entendiera el protocolo. «Me llamo Sofía», se presentó la niña con una sonrisa que iluminaba su rostro, marcado por la vida en las calles. «Y este es Palomita. Yo soy Lucas, y este es mi padre». Sofía se sentó naturalmente a su lado como si fueran viejos amigos encontrándose en el parque. «Sois nuevos por aquí. Nunca os había visto antes». «Estamos solo de paso», respondió Javier, intrigado por la naturalidad de la niña. «¿Tenéis dónde dormir? Va a llover esta noche. Conozco un sitio cubierto cerca del viaducto». La conversación fluía con una simplicidad desconcertante. Sofía hablaba de sus días, de los lugares donde conseguía comida, de las personas bondadosas que a veces la ayudaban, sin mencionar nunca las dificultades obvias de su vida. El perro Palomita apoyó la cabeza en el regazo de Lucas, que sonrió por primera vez en el día. «¿Usted no puede andar de verdad?», preguntó Sofía, mirando las piernas inmóviles de Javier. «No, desde hace 3 años». Sofía se acercó, mirándolo con una intensidad desconcertante. «¿Puedo intentar una cosa? Mi abuela me enseñó antes de irse». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas de él. Cerró los ojos, como en concentración u oración. Javier observaba, entre divertido y conmovido por la inocencia de la niña. Fue entonces cuando lo sintió. Un calor, sutil al principio, luego intenso, extendiéndose desde las manos de la niña hacia sus piernas entumecidas. Una sensación que no experimentaba desde hacía años. Sus músculos respondiendo, hormigueando, despertando. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz temblorosa. Sofía no respondió, manteniendo los ojos cerrados, las manos firmes en sus rodillas. El perro Palomita observaba atentamente, como si presenciara algo familiar. Y entonces, lo imposible sucedió. Javier sintió los dedos de sus pies moverse dentro de las zapatillas viejas. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero real. «Dios mío», susurró. Con un esfuerzo que envió ondas de dolor por su columna, Javier se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en los brazos de la silla. Empujó con fuerza, probando los límites de su cuerpo, y para su absoluto asombro, consiguió erguirse parcialmente. Lucas observaba boquiabierto. «Papá, estás de pie». No estaba completamente de pie, pero por unos segundos Javier Torres, el hombre que los médicos habían condenado a una vida en silla de ruedas, sostuvo parte de su peso sobre sus propias piernas. Sofía abrió los ojos y sonrió, como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Mi abuela decía que a veces solo necesitamos volver a creer. Javier se dejó caer de nuevo en la silla, jadeante, en estado de shock. Lo que acababa de suceder desafiaba toda lógica, toda ciencia. ¿Estaba alucinando? ¿Sería el calor, el hambre? «¡Rafael!», llamó, su voz resonando en la concurrida calle. Segundos después, su asistente apareció entre la multitud alarmado. «Señor, ¿ha pasado algo?». «Llévanos a casa, a todos», señaló a Sofía y al perro. «Ahora». En el coche, mientras Rafael conducía tenso de vuelta al barrio de Salamanca, Javier no podía apartar los ojos de Sofía, que jugaba animadamente con Lucas en el asiento trasero. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo explicar lo que había pasado? Y más importante, ¿por qué entre cientos de personas solo aquella niña que no tenía nada había ofrecido ayuda genuina? Al llegar al ático, Jimena esperaba en la puerta, horrorizada al ver a su jefe en aquel estado, acompañado de una niña de la calle y un perro. «Señor Javier, por el amor de Dios, ¿qué ha pasado?». «Jimena,
Prepare la habitación de invitados y un baño caliente. Tenemos invitados especiales. Pero, señor, es una orden. Cuando Sofía entró tímidamente en el inmenso apartamento, mirando maravillada el lujo a su alrededor, Javier tomó una decisión que cambiaría todas las vidas involucradas. Aquella niña que había demostrado más humanidad que cualquier persona que hubiera conocido en años, no volvería a las calles, no si dependía de él. Sofía, la llamó mientras Rafael todavía lo ayudaba a volver a su silla especial. ¿Te gustaría quedarte con nosotros unos días? La sonrisa de la niña fue respuesta suficiente. La noticia de la presencia de Sofía y Palomita en el ático de Javier Torres se extendió rápidamente entre los empleados. Jimena, inicialmente reacia, supervisaba con desconfianza el baño de la niña, separando su ropa vieja para desecharla de inmediato. «Señor, necesito hablar con usted en privado», insistió el ama de llaves, entrando en el despacho donde Javier, ya de vuelta en su sofisticada silla y con ropa limpia, hablaba por teléfono. «Un momento, doctor Pablo». Javier tapó el teléfono. «Ahora no, Jimena. Es sobre esa niña. No podemos simplemente...» «Después, Jimena». El tono no admitía réplica. Cuando finalmente colgó, Javier llamó a Rafael. «Quiero que contactes a la asistenta social del ayuntamiento. Necesitamos regularizar la situación de Sofía». «¿Pretende adoptarla?», preguntó Rafael sorprendido. «Por ahora, quiero ofrecerle un hogar temporal. Pero sí, estoy considerando todas las posibilidades». «Señor». Jimena finalmente consiguió su atención. «Con todo respeto, usted no conoce a esta niña. Puede estar relacionada con gente peligrosa, y ese perro debe estar lleno de enfermedades». «Jimena», Javier la miró fijamente, «Sofía se queda, y Palomita también. Si eso es un problema para usted, puedo buscar otra ama de llaves». La mujer palideció retrocediendo. «No, señor. Solo estoy preocupada por la seguridad de Lucas y la suya». «Entonces demuestre su preocupación cuidando bien de nuestros huéspedes». Más tarde, tras una cena donde Sofía comió con un apetito voraz, pero manteniendo unos sorprendentes buenos modales, Javier observaba por la puerta entreabierta de la habitación mientras Lucas le enseñaba sus juguetes a su nueva amiga. El perro Palomita, ya bañado y con un collar improvisado, descansaba a los pies de la cama, vigilante pero relajado. «¿Nunca has tenido una muñeca?», preguntó Lucas incrédulo. «Tuve una vez. Doña Marlene, la de la panadería, me la dio, pero luego tuve que cambiarla por comida», respondió Sofía con naturalidad, sin autocompasión. La sencillez de la respuesta golpeó a Javier profundamente. Se alejó, pensativo, y fue a su habitación. Intentó repetir lo que había sucedido en la calle, forzando a sus piernas a responder, pero sin éxito. ¿Se lo estaría imaginando? Habría sido solo un espasmo muscular casual. Los médicos siempre habían dicho que su parálisis era permanente, resultado de daños en la médula. «Señor», Rafael golpeó suavemente la puerta. «Su hermana está al teléfono. Parece urgente». Javier suspiró. «Ponlo en manos libres». «Javier». La voz de Camila era estridente. «Estoy recibiendo mensajes muy extraños. ¿Es verdad que has llevado a una niña de la calle a vivir con vosotros? ¿Y un perro mestizo? ¿Has perdido completamente el juicio? Buenas noches a ti también, Camila. No te hagas el gracioso. Mauricio va para allá ahora mismo. Esto es una locura, Javier. ¿Qué va a pensar Lucas? ¿Qué clase de ejemplo le estás dando? No te preocupes por mi hijo, Camila, y dile a Mauricio que no se moleste. No os recibiré». «Javier, esto confirma todo lo que decíamos sobre tu inestabilidad. Una niña de la calle, ni siquiera sabes de dónde ha salido». «Sé exactamente de dónde ha salido, Camila, de las calles por las que pasas con las ventanillas cerradas todos los días». Colgó sin esperar respuesta. Minutos después, el móvil vibró con un mensaje de Mauricio. «Tenemos que hablar, esto es grave. Piensa en lo que estás haciendo». Javier lo ignoró. Algo más grande dominaba sus pensamientos. La sensación en sus piernas, la conexión inexplicable con aquella niña, la transformación casi inmediata en el comportamiento de Lucas desde su llegada.
Era como si un soplo de vida hubiera entrado en la casa estéril y silenciosa. A la mañana siguiente, Javier se despertó con sonidos inusuales, risas. Siguiendo el ruido hasta la cocina, encontró a Lucas y Sofía ayudando a Jimena a hacer tortitas, mientras Palomita observaba esperanzado cualquier migaja que pudiera caer. «Buenos días», dijo Javier, sorprendido al ver a su hijo tan animado. «¡Papá!», exclamó Lucas. «Sofía nunca ha comido tortitas y Jimena nos está enseñando a hacerlas». El ama de llaves, visiblemente incómoda, forzó una sonrisa. «Pensé que los niños podrían disfrutar del sábado con una actividad diferente». «Excelente idea», sonrió Javier, notando que Sofía ya vestía ropa nueva, probablemente comprada a toda prisa por Rafael. Durante el desayuno, Sofía comía cada bocado como si fuera un manjar raro, cerrando los ojos de placer. «Nunca he comido nada tan bueno en mi vida», declaró, haciendo reír a Lucas. «Son solo tortitas, Sofía». «Es la mejor comida del mundo», insistió la niña. Sonó el timbre, y Jimena anunció: «Su hermana y el doctor Mauricio, señor. Insisten en hablar con usted». Javier respiró hondo. «Déjalos entrar. Niños, ¿por qué no vais a jugar a la habitación de Lucas?» Tan pronto como los niños salieron, Camila y Mauricio entraron como una tormenta. «¿Dónde está?», exigió Camila mirando a su alrededor como si buscara un objeto peligroso. «Buenos días a vosotros también», respondió Javier calmadamente. «Javier», Mauricio asumió su tono profesional, «como tu abogado y miembro de la familia, debo alertarte sobre los riesgos legales de esta situación. Albergar a una menor sin autorización puede ser interpretado como un acto humanitario», interrumpió Javier. «Ya estoy en contacto con las autoridades competentes. Sofía quedará bajo mi tutela provisional hasta que resolvamos su situación». «Apenas puedes cuidar de tu propio hijo», exclamó Camila. «¿Cómo pretendes asumir la responsabilidad de una niña de la calle?» «Ese es el punto, Camila. Yo no estaba realmente cuidando de Lucas, ¿verdad?» Javier movió la silla para encararlos directamente. «Desde el accidente me convertí en un fantasma en esta casa. Ha hecho falta una niña que no tiene nada para mostrarme lo que es la generosidad verdadera para que yo despertara». «Esto es una locura», Mauricio negó con la cabeza. «El Consejo necesita saber esto». «¿El Consejo?», Javier rió sarcásticamente. «¿Te refieres a la gente que estáis manipulando para apartarme? He estado monitoreando cada uno de vuestros pasos, Mauricio». El abogado palideció. «No sé de qué estás hablando». «Sé de los correos, de las reuniones secretas, de los documentos preparados cuestionando mi cordura». Javier se inclinó hacia adelante. «¿De verdad creéis que dejaría el control de mi empresa sin luchar?». Camila intervino cambiando de táctica. «Javier, estamos preocupados por ti. Después del accidente cambiaste. Esta fijación con una niña de la calle, este comportamiento impulsivo, no eres tú». «Al contrario, Camila, finalmente estoy encontrando quién debería ser». La discusión fue interrumpida por la entrada inesperada de Sofía, seguida por Lucas y Palomita. «Tío Javier», llamó Sofía tímidamente, había empezado a llamarlo así la noche anterior. «Lucas me está enseñando la casa, ¿está bien?». El silencio que siguió fue denso. Camila observaba a Sofía como si analizara una especie desconocida. La niña, al percibir la tensión, retrocedió un paso. «Perdón, no quería molestar». «No molestas en absoluto, Sofía», aseguró Javier. «Ven a conocer a mi hermana Camila y a mi cuñado Mauricio». Sofía se acercó educadamente, extendiendo la mano. «Mucho gusto». Camila ignoró deliberadamente la mano extendida. «Sabes que no puedes quedarte aquí para siempre, ¿verdad? El tío Javier encontrará un lugar adecuado para ti, un centro de acogida o una familia que pueda adoptarte». Lucas abrió los ojos como platos. «No, Sofía se va a quedar con nosotros, ¿verdad, papá?». Antes de que Javier pudiera responder, Sofía habló con sorprendente madurez. «Sé que no puedo abusar de la bondad del tío Javier, pero mientras esté aquí, prometo portarme bien y ayudar en todo lo que pueda».
La respuesta sorprendió a todos. Camila, desconcertada, miró a Mauricio, que intentó recuperar el control de la situación. Javier, tenemos que resolver esto profesionalmente. Vamos a contactar a los servicios sociales, encontrar una institución adecuada. No, interrumpió Javier con firmeza. Sofía se quedará aquí. Ya he tomado mi decisión. Tras la tensa salida de la pareja, Javier encontró a Sofía sentada sola en la terraza, observando la ciudad. No les he gustado, constató la niña simplemente. A ellos no les gustan muchas cosas, respondió Javier, posicionándose a su lado. Sofía, ¿te acuerdas de lo que pasó ayer? Cuando tocaste mis piernas. La niña asintió. Sentí algo caliente como cuando mi abuela curaba a la gente en la comunidad. Tu abuela curaba a la gente. Era curandera. Todo el mundo la buscaba cuando estaba enfermo. Javier dudó. Luego preguntó, ¿podrías intentarlo de nuevo? Sofía sonrió y se acercó. Colocó nuevamente las manos sobre las rodillas de Javier y cerró los ojos. El mismo calor de antes comenzó a extenderse, más intenso esta vez. Intenta levantarte ahora, susurró la niña. Con esfuerzo, apoyándose en los brazos de la silla, Javier se impulsó hacia arriba. Para su asombro, consiguió permanecer de pie por unos segundos antes de que sus piernas cedieran y cayera de nuevo en la silla. «Dios mío», murmuró temblando, «¿cómo es posible?». Sofía se encogió de hombros. «Mi abuela decía que algunas personas tienen un don. Me lo enseñó antes de irse». La simplicidad de la explicación contrastaba con el milagro que Javier acababa de experimentar. 3 años de consultas con los mejores especialistas, tratamientos experimentales carísimos, y nada había logrado lo que las pequeñas manos de aquella niña de la calle realizaron en minutos. «Sofía», Javier tomó las manos de la niña emocionado, «¿te gustaría quedarte con nosotros? No solo unos días, sino ¿para siempre?». Los ojos de la niña se abrieron de par en par. ¿Como una familia de verdad? Exactamente como una familia de verdad. Sofía abrazó a Javier con fuerza y él sintió lágrimas, suyas y de ella, mojar su camisa. «¿Puedo llamarte papá algún día?», preguntó Sofía en un susurro. «Cuando estés lista», respondió Javier con la voz entrecortada. Lucas apareció en la puerta de la terraza, observando la escena con curiosidad. Sofía le tendió la mano. «Lucas, el tío Javier ha dicho que puedo quedarme. Vamos a ser como hermanos». El niño corrió para unirse al abrazo, y por primera vez desde el accidente, Javier sintió que su casa volvía a ser un hogar. El perro Palomita, como si entendiera el momento, se acercó y se tumbó a los pies de los tres, completando el círculo improbable que comenzaba a formarse. En el horizonte de Madrid, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados. Una nueva fase estaba comenzando para todos ellos, pero Javier sabía que enfrentarían muchos obstáculos. Camila y Mauricio no se rendirían fácilmente. La burocracia de la adopción sería un desafío, y la integración de Sofía a un mundo tan diferente del suyo exigiría paciencia y comprensión. Pero en 1900, en ese momento, sintiendo el calor de los niños contra su cuerpo, Javier estaba seguro. Valdría la pena cada esfuerzo. Sofía le había dado mucho más que la esperanza de volver a andar. Le había devuelto su fe en la humanidad y en el futuro. Pasaron 2 semanas desde la llegada de Sofía. La asistenta social, la doctora Verónica Campos, había visitado el ático 3 veces, siempre con una mirada crítica que dejaba clara su desaprobación. «Señor Torres», dijo durante su última visita, «comprendo sus intenciones, pero debo ser franca. El proceso de adopción es largo y riguroso. La diferencia socioeconómica y cultural entre usted y Sofía es extrema. El juzgado cuestionará si este es realmente el mejor ambiente para ella». «¿Y vivir en la calle sería mejor?», rebatió Javier, controlando su irritación. «Existen instituciones apropiadas, familias registradas desde hace años esperando para adoptar». «Sofía no es un objeto para ser distribuido a la familia más conveniente, doctora Campos.
Ella ya ha encontrado a su familia, aquí. La asistenta social suspiró, ajustándose las gafas. ¿Ha matriculado al menos a la niña en algún colegio? Necesita educación formal. Estamos ocupándonos de eso esta semana. Sofía será matriculada en el mismo colegio que Lucas. Los ojos de la asistenta social se abrieron de par en par. ¿El Colegio Ateneo? Señor Torres, con todo respeto, esa institución atiende a la élite madrileña. Sofía nunca ha asistido a un colegio regular. El choque cultural será enorme. Sofía es perfectamente capaz de adaptarse y tendrá todo el apoyo necesario. Cuando la asistenta social finalmente se fue, dejando en el aire la promesa de un informe detallado, Javier encontró a Sofía ayudando a Jimena a doblar ropa. El ama de llaves, sorprendentemente, parecía más receptiva a la niña, especialmente después de que Sofía comenzara a ofrecerse para ayudar en las tareas domésticas, algo que hacía naturalmente, sin que se lo pidieran. «Sofía», llamó Javier, «¿hablamos del colegio?» La niña asintió, siguiéndolo hasta el despacho donde Lucas ya los esperaba. «¿Has ido al colegio antes?», preguntó Javier delicadamente. Sofía negó con la cabeza. «Solo un poquito, cuando vivía con mi abuela. Después de que se fuera, dejé de ir». «Bueno, a partir del lunes, vas a estudiar en el mismo colegio que Lucas. Es un colegio muy bueno, pero quizás un poco diferente de lo que conoces». Los ojos de Sofía brillaron. «¿Voy a poder aprender a leer bien? La profesora en la comunidad solo me enseñó un poco». La simple pregunta emocionó a Javier. En medio de toda la agitación, no se había dado cuenta de que la alfabetización de Sofía era limitada. «Claro que sí, y contrataremos profesores particulares para ayudarte a alcanzar el nivel de la clase». Lucas, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. «Papá, ¿y si los niños son malos con Sofía? Hay algunos chicos allí que son muy pesados». La genuina preocupación en el rostro de su hijo conmovió a Javier. En los últimos días, Lucas se había transformado. La apatía había dado paso a una alegría contagiosa, y su sentido de la responsabilidad como hermano mayor, aunque era unos meses más joven que Sofía, floreció inesperadamente. «Os cuidaréis el uno al otro», respondió Javier. «Y cualquier problema, avisadme inmediatamente». El domingo anterior al inicio de las clases, Rafael llegó con paquetes de uniformes y material escolar para Sofía. La niña se probó el impecable uniforme del Colegio Ateneo como si fuera un vestido de princesa, girando frente al espejo, maravillada. «Nunca he tenido ropa tan bonita», confesó, pasando la mano por el emblema bordado. Mientras tanto, Javier continuaba sus sesiones privadas con Sofía. Diariamente, durante 20 minutos, la niña colocaba las manos en sus piernas, concentrándose intensamente. Los progresos eran lentos, pero innegables. Javier ya conseguía estar de pie durante casi un minuto y, con apoyo, dar algunos pasos vacilantes. El médico de la familia, el doctor Pablo Montero, estaba atónito. «Javier, en 20 años de neurología nunca he visto nada parecido. La lesión en tu médula era permanente. No hay explicación científica para esta recuperación. Quizás existen cosas más allá de la ciencia, Pablo». El médico observó por la ventana mientras Sofía jugaba con Lucas y Palomita en el jardín del ático. «Esa niña, hay algo especial en ella». «Más de lo que imaginas», respondió Javier, «y por eso no voy a dejar que me la quiten». Llegó el lunes, trayendo consigo el nerviosismo del primer día de clase. Sofía, impecablemente vestida con su uniforme nuevo, agarraba firmemente la mano de Lucas mientras entraban por las imponentes puertas del Colegio Ateneo. Javier observaba desde lejos, dentro del coche, incapaz de acompañarlos debido a la logística con la silla de ruedas. «Los vigilaré», aseguró Rafael, que llevaría a los niños todos los días. El regreso de los niños, horas después, trajo resultados mixtos. Lucas entró cabizbajo, mientras Sofía mantenía una sonrisa forzada. «¿Qué tal el día?», preguntó Javier ansioso. «Ha ido bien», respondió Sofía rápidamente. «La profesora es simpática». Lucas, sin embargo, explotó. «Ha sido horrible.
Ese idiota de Enrique no paraba de llamar a Sofía chabolista y de preguntarle si recogía basura antes de venir a vivir aquí. Javier sintió que la sangre le hervía. ¿Y qué hicieron los profesores? Nada. Sofía no les dijo nada. Sofía bajó la mirada. No quería causar problemas. Javier se acercó, tomando las manos de la niña. Sofía, nunca dejes que nadie te maltrate. Tienes tanto derecho a estar en ese colegio como cualquier otro alumno. En los días siguientes, la situación no mejoró. Los niños volvían cada vez más callados, y Javier se dio cuenta de que ambos estaban siendo víctimas de acoso. Lucas por defender a la niña de la calle y Sofía por su origen. Tenemos que hablar con la dirección, decidió Javier finalmente. La reunión con la directora, la señora Elena Bontempi, fue tensa desde el principio. Señor Torres, dijo la mujer, elegantemente vestida, comprendo su preocupación, pero el Colegio Ateneo es una institución tradicional. Nuestro enfoque pedagógico presupone cierta homogeneidad cultural entre los alumnos. ¿Está sugiriendo que Sofía no encaja por su origen? El tono de Javier era gélido. Solo estoy constatando que su adaptación será un desafío. Nuestras familias invierten mucho para proporcionar un ambiente de excelencia a sus hijos. La diversidad es bienvenida, claro, pero dentro de ciertos parámetros. ¿Qué parámetros serían esos, señora Bontempi? ¿Económicos? ¿Raciales? Javier se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas. Porque si ese es el caso, quizás debería reconsiderar las generosas donaciones que he estado haciendo a esta institución en los últimos 5 años. La directora palideció. En absoluto, señor. Torres, debe haber un malentendido. Tomaré medidas inmediatas con respecto a los incidentes de acoso. Estupendo, y espero un proyecto de inclusión social concreto en mi mesa para el final de la semana. El Colegio Ateneo tendrá la oportunidad de convertirse en un ejemplo de integración y respeto a la diversidad. Al llegar a casa, sin embargo, una nueva crisis los esperaba. Camila estaba en el salón, gesticulando furiosamente con Jimena, mientras Lucas y Sofía escuchaban escondidos detrás de la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», exigió Javier. «Esto estaba en la habitación de tu protegida». Camila señaló el collar de 1900 diamantes que Javier reconoció inmediatamente como una joya de familia, herencia de su madre. Jimena lo encontró mientras ordenaba. «Eso no es verdad», protestó Sofía, saliendo de su escondite. «Yo nunca he cogido nada». «Típico». Camila sonrió con desdén. «La primera lección que aprenden estos niños en las calles es a mentir». «Sofía», Javier mantuvo la voz calmada. «¿Tú cogiste este collar?» «No». Las lágrimas corrían por el rostro de la niña. «Te lo juro, tío Javier, yo nunca te robaría». Javier observó atentamente el collar, luego sonrió. «Camila, siempre has tenido muy mal ojo para las joyas. Este no es el collar de diamantes de mamá. Los diamantes verdaderos tienen un brillo específico bajo esta luz». Movió la joya bajo la lámpara. «Estas son zirconitas baratas, una copia burda». Camila palideció. «Imposible. El verdadero está en la caja fuerte, donde siempre ha estado. Y curiosamente solo 3 personas tienen la combinación. Yo, tú y Mauricio». Javier se acercó a su hermana. «¿Por qué harías esto, Camila? ¿Colocar una prueba falsa para incriminar a una niña? Esto es absurdo. Vine aquí precisamente porque Jimena me llamó diciendo que había encontrado la joya». Todas las miradas se volvieron hacia el ama, de llaves que retrocedió. La señora Camila me pidió que revisara la habitación de la niña regularmente, por seguridad». «Entiendo». Javier suspiró profundamente. «Jimena está despedida». El ama de llaves abrió los ojos como platos. «Pero, señor Javier, llevo 15 años trabajando para su familia, y en los últimos 3 has sido más leal a mi hermana que a mí. Quiero que te vayas para el final del día». Camila intentó intervenir. «Javier, estás completamente fuera de sí. Primero acoges a una niña de la calle y ahora despides a empleados leales por su culpa. Sal de mi casa, Camila, y si intentas algo así de nuevo, cortaré todo tu acceso a los fondos de la familia».
Tras la tempestuosa salida de Camila y Jimena, Javier encontró a Sofía llorando en su habitación. «Yo no lo cogí, te lo juro», sollozaba la niña. «Lo sé». Javier le secó las lágrimas. «Te conozco mejor de lo que ellos piensan. ¿Por qué tu hermana me odia tanto?» Javier suspiró. «No es odio, Sofía, es miedo. Miedo a perder el control, el dinero, la influencia. Gente como Camila cree que el valor de alguien está en lo que posee, no en lo que es». Sofía lo abrazó con fuerza. «Gracias por creer en mí». Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Javier recibió un correo alarmante de uno de sus contactos en la empresa. Mauricio había convocado una reunión extraordinaria del consejo para la mañana siguiente, sin su presencia ni conocimiento. El asunto: reevaluación de la capacidad ejecutiva del CEO. Javier respiró hondo. El golpe estaba en marcha. «Rafael», llamó a su asistente, «prepara los documentos que separamos y concierta una visita con el doctor Pablo mañana temprano, antes de la reunión». «¿Qué pretende hacer, señor?» «Andar». Mañana siguiente, por primera vez en 3 años, Javier Torres entró en la sala de juntas de Torres Construcciones usando solo un bastón como apoyo. El murmullo que siguió fue instantáneo. Mauricio, que estaba de pie presentando diapositivas sobre la inestabilidad emocional del CEO, se congeló a mitad de frase. «Señores, señoras», saludó Javier al atónito consejo, «les pido disculpas por el retraso. El tráfico en la Castellana está terrible hoy». «Javier», Camila fue la primera en recuperar la voz, «¿Cómo tú?» «Estoy andando de nuevo, como pueden ver. El doctor Pablo Montero puede explicar mejor los detalles médicos, pero digamos que he pasado por un tratamiento revolucionario». Javier se sentó en la cabecera de la mesa sonriendo. «Ahora, sobre esta reunión que mi cuñado ha convocado sin mi conocimiento, creo que tenemos mucho de qué hablar». El silencio en la sala de juntas era absoluto. Javier, manteniendo la compostura a pesar del esfuerzo físico de permanecer en pie, se apoyó en el bastón mientras Rafael distribuía carpetas a cada miembro del consejo. «Lo que están viendo», explicó Javier, sentándose finalmente, «son copias de correos electrónicos, transcripciones de conversaciones e informes de auditoría interna que hemos realizado en los últimos 2 meses. Mauricio intentó intervenir. «Esto es completamente irregular. Esta reunión tiene un orden del día definido». «Un orden del día que tú estableciste sin autorización, violando 5 artículos de los estatutos de la empresa», cortó Javier, su voz afilada como una navaja. «Pero vamos a permitir que el consejo decida qué es más urgente, mi supuesta incapacidad o las evidencias de que mi cuñado y mi hermana han estado desviando fondos de la empresa durante al menos 2 años». Se pasaron hojas, se intercambiaron miradas alarmadas. Camila palideció al reconocer copias de transferencias bancarias a empresas offshore a su nombre. «Esto es una calumnia, una invención», protestó levantándose bruscamente. «Los documentos están autenticados y son verificables», respondió Javier calmadamente. «Las transferencias coinciden precisamente con aprobaciones de proyectos que tú, Mauricio, defendiste agresivamente en el consejo. Proyectos que, curiosamente, siempre involucraban a las mismas subcontratas. Subcontratas que, tras una investigación, descubrimos que tienen conexión directa con tu hermano». Uno de los consejeros, Alberto Machado, carraspeó incómodamente. «Señor Torres, estas son acusaciones extremadamente serias». «Que no presento a la ligera, Alberto. Hace 2 meses recibí denuncias anónimas. Inicialmente no lo creí. Mi propia hermana. Entonces comencé a investigar discretamente». Javier miró directamente a Mauricio. «Fue cuando me di cuenta de que los intentos de apartarme coincidían con preguntas que empecé a hacer sobre ciertas decisiones financieras». Mauricio se levantó, ajustándose nerviosamente la corbata. «Esto es un circo. Apareces aquí, supuestamente curado de una parálisis que todos los médicos declararon permanente, lanzas acusaciones sin fundamento.
Esto solo confirma nuestra preocupación por tu estado mental. Doctor Pablo. Javier hizo una señal y el médico que esperaba afuera entró en la sala. Por favor, explique al consejo mi situación médica. El neurólogo carraspeó. Tras extensos exámenes realizados ayer, puedo confirmar que el señor Torres está experimentando una recuperación neurológica sin precedentes. Los exámenes muestran regeneración de tejido nervioso y recuperación parcial de la función motora. No puedo explicar científicamente el mecanismo, pero los resultados son incontestables. En cuanto a las acusaciones, continuó Javier, tenemos a 3 ex empleados de contabilidad dispuestos a testificar sobre alteraciones de informes financieros realizadas bajo presión directa de Mauricio. La reunión se prolongó durante 3 horas. Al final, el Consejo votó unánimemente por el cese inmediato de Mauricio de todas sus funciones en la empresa y por la apertura de una auditoría externa completa. A Camila, aunque no tenía un cargo oficial, se le suspendieron sus beneficios y accesos. Al salir apoyado en Rafael, Javier se sentía exhausto pero victorioso. Pasar tanto tiempo de pie había sido extremadamente agotador, pero la conmoción en cada rostro cuando entró caminando había valido cada segundo de dolor. «Prepárate», murmuró a Rafael mientras entraban en el ascensor. «Esto ha sido solo el principio. Contraatacarán, y el objetivo será Sofía». Aquella tarde, como estaba previsto, Camila presentó una denuncia formal ante los servicios sociales, alegando que Javier había secuestrado a una menor de la calle y la mantenía en condiciones inadecuadas, sin formalización legal. La asistenta social, la doctora Verónica, fue convocada para una visita de emergencia. «Señor Torres», dijo ella, con el rostro severo al entrar en el ático, «necesito evaluar la situación inmediatamente. Hemos recibido denuncias graves». «Por supuesto». Javier, de nuevo en su silla de ruedas para descansar las piernas aún frágiles, mantuvo la calma. «Sofía está en su clase de refuerzo con el profesor particular. Lucas está con ella». La asistenta social recorrió cada estancia de la casa, tomando notas meticulosas. Cuando finalmente encontró a Sofía en la biblioteca, concentrada en ejercicios de matemáticas básicas mientras Lucas la ayudaba, pacientemente su mirada endurecida se suavizó ligeramente. «Sofía, necesito hablar contigo a solas». La conversación privada duró casi 1 hora. Cuando Sofía finalmente salió de la sala, sus ojos estaban rojos de llorar. «¿Qué le ha dicho?», exigió Javier, alarmado. «Solo preguntas estándar de evaluación», respondió la asistenta social fríamente. «Señor Torres, debo ser franca. A pesar de las excelentes condiciones materiales que usted proporciona, hay cuestiones preocupantes. La diferencia sociocultural, la ausencia de una figura materna, su propio estado de salud. Mi estado de salud está mejorando progresivamente, como puede ver». «Sí, he notado que usa la silla de forma intermitente. Otro cambio repentino e inexplicado que plantea dudas sobre su estabilidad». Javier respiró hondo, controlando su frustración. «Doctora Verónica, quiero mostrarle algo». Lentamente, apoyándose en la mesa, se levantó. Con pasos calculados, caminó hasta el ventanal y volvió. «Hace 3 semanas esto habría sido imposible. ¿Sabe lo que ha cambiado? Sofía. ¿Está sugiriendo que ella ha curado su parálisis?» El escepticismo en la voz de la asistenta era palpable. «Estoy afirmando que desde que ella entró en nuestras vidas, los milagros han comenzado a suceder. Lucas ha vuelto a sonreír después de 3 años. Yo estoy andando de nuevo. Esta casa ha vuelto a ser un hogar». La asistenta social se ajustó las gafas, desconcertada. «Señor Torres, con todo respeto, eso suena irracional. ¿Usted cree en la fe, doctora Verónica? ¿En cosas que no podemos explicar completamente?» «Mis creencias personales no son relevantes para esta evaluación. Al contrario, son extremadamente relevantes. Porque si usted solo cree en lo que se puede medir y documentar, jamás entenderá lo que Sofía representa para esta familia». Tras la partida de la asistenta social, Javier encontró a Sofía escondida en su habitación, abrazada a Palomita. «Me va a mandar a otro sitio, ¿verdad?
preguntó la niña con la voz pequeña y asustada. Javier se sentó a su lado en la cama. No, si depende de mí. Lucharé por ti con todas mis fuerzas, Sofía, te lo prometo. Aquella noche, Javier recibió una llamada inesperada. Era la doctora Luciana Méndez, otra asistenta social. Señor Torres, he sido asignada para asumir el caso de la menor Sofía. La doctora Verónica ha solicitado ser apartada por conflicto de intereses. Conflicto de intereses. Parece que tiene vínculos personales con su hermana, una amistad de muchos años que no fue declarada inicialmente. Javier no se sorprendió. Las conexiones de Camila eran extensas y estratégicamente cultivadas. ¿Cuándo podemos vernos, doctora Luciana? Mañana mismo, si es posible. Me gustaría empezar de cero, sin prejuicios ni informes previos que influyan en mi evaluación. Al día siguiente, una mujer de mediana edad, de cabello canoso y sonrisa cálida, se presentó en la puerta. Doctora Luciana Méndez, encantada de conocerle, señor Torres. La nueva asistenta social tenía un enfoque completamente diferente. En lugar de formularios y listas de verificación, pasó horas conversando informalmente con Sofía, Lucas y Javier, observando sus interacciones naturales. Cuando Palomita entró corriendo en el salón, persiguiendo una pelota que Lucas había lanzado, ella rió en lugar de tomar notas sobre condiciones sanitarias inadecuadas. «¿Cuál es tu historia, Sofía?», preguntó gentilmente durante un momento a solas. «Viví con mi abuela hasta los 5 años. Ella me cuidaba a mí y a otras personas de la comunidad. Luego se puso enferma y se fue. Me quedé con una vecina un tiempo, pero luego ya no podía tenerme allí. Así que me quedé en la calle con Palomita, que lo encontré abandonado». «¿Y cómo conociste al señor Torres?». Sofía contó honestamente el encuentro, omitiendo solo el milagro de las piernas. Javier le había pedido que lo mantuvieran entre ellos por ahora. Él estaba triste, Lucas también. Sentí que podía ayudar, concluyó simplemente. La doctora Luciana observó a la niña durante un largo momento. «¿Y te gusta vivir aquí? ¿No echas de menos tu vida anterior?», Sofía pensó antes de responder. «Echo de menos a mi abuela todos los días, pero ella siempre decía que tenemos que seguir el camino que Dios nos pone. Creo que fue ella quien me mandó con el tío Javier y Lucas». Después de 2 días de visitas, la doctora Luciana finalmente compartió sus impresiones con Javier. «Señor Torres, en 30 años de servicio social, he aprendido a reconocer cuando un niño está realmente seguro y amado. Sofía está floreciendo aquí. Su hijo Lucas demuestra un vínculo fraterno auténtico con ella. Y usted», sonrió, «se está transformando visiblemente cada día. Eso significa que mi informe recomendará firmemente la continuidad de la tutela provisional, con vistas a la adopción definitiva. Claro, el proceso legal seguirá su curso, y la jueza tendrá la última palabra». Javier sintió una oleada de alivio. «¿Cuándo sería la audiencia?». «En aproximadamente 1 mes. Hasta entonces, documentaremos el progreso de Sofía, su adaptación escolar, el vínculo familiar». Sin embargo, no todo eran buenas noticias. En el colegio, a pesar de las promesas de la directora, Sofía seguía enfrentando resistencia. No solo de compañeros, sino de padres que enviaron una carta formal a la institución cuestionando la política de inclusión indiscriminada de alumnos sin historial académico adecuado. La situación alcanzó un punto crítico cuando, durante el recreo, un grupo de niñas rodeó a Sofía. «Mi madre dice que vivías en un vertedero y comías sobras», la provocó una de ellas. Sofía se mantuvo en silencio, con la mirada baja. «¿Es verdad que tu perro tiene pulgas? Mi padre dijo que no debemos acercarnos a ti porque puedes tener enfermedades», continuó otra. Lucas, que observaba desde lejos, corrió a defender a su hermana adoptiva. «Dejadla en paz. Mirad al defensor de la chabolista». Un niño mayor empujó a Lucas, que cayó al suelo. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Sofía levantó los ojos, mirando a cada uno de los niños con una intensidad desconcertante. «No sabéis nada de mí», dijo con voz clara y firme, «ni de lo que es pasar hambre o frío o miedo de verdad.
Lo tenéis todo y aún así estáis vacíos por dentro. Me dais pena. El silencio que siguió fue roto por la llegada de la profesora, pero algo había cambiado. La dignidad con la que Sofía se defendió, sin agresividad pero con una firmeza inquebrantable, provocó la reflexión en algunos de los presentes. Aquella misma tarde, una de las niñas que había participado en la provocación se acercó tímidamente a Sofía. «Perdón por lo de hoy. Mi madre dice cosas malas, pero no siempre tiene razón». Era un pequeño comienzo, pero significativo. Sofía sonrió y le ofreció un trozo de su chocolate. En casa, Javier recibía una noticia preocupante. La fecha de la audiencia había sido adelantada a petición de los abogados de Camila, que alegaban urgencia en la protección de la menor. «Están intentando pillarnos desprevenidos», concluyó Javier, hablando con Rafael. «Necesitamos acelerar todos los preparativos». Mientras la batalla legal se intensificaba, algo extraordinario sucedía dentro de la casa. Javier usaba cada vez menos la silla de ruedas, recurriendo principalmente al bastón. Sofía continuaba sus sesiones diarias, colocando las manos en las piernas de él, concentrándose intensamente. Cada día, el empresario sentía más fuerza, más control sobre sus movimientos. «No le cuentes a nadie nuestro secreto todavía», le pedía a Javier. «Mi abuela decía que algunas curaciones solo funcionan cuando son silenciosas». Una semana antes de la audiencia decisiva, Javier recibió una visita inesperada en su despacho. Elena Bontempi, la directora del colegio. «Señor Torres», comenzó visiblemente nerviosa, «vengo personalmente a pedir disculpas por la forma en que Sofía ha sido tratada en nuestra institución». «¿Ha ocurrido algo específico que motive esta visita?» «En realidad sí. Hubo un incidente con un alumno de sexto curso que estaba sufriendo una crisis de ansiedad severa. Ningún profesor conseguía calmarlo. Sofía, que pasaba por el pasillo, simplemente entró en la sala, tomó las manos del niño y se quedó en silencio con él durante unos minutos. El chico se calmó por completo. Javier sonrió. Sofía y su don especial. Desde entonces la he estado observando más atentamente. Hay algo extraordinario en ella, señor Torres, y me doy cuenta de que fui ciega y prejuiciosa al no reconocerlo inmediatamente. La directora colocó una carpeta sobre la mesa. Hemos elaborado un programa de becas para niños de comunidades desfavorecidas que comenzará el próximo semestre, y nos gustaría que Sofía fuera nuestra embajadora en este proyecto. Al final de esa semana, un reportaje en el principal periódico de la ciudad destacaba el proceso de adopción que se había convertido en un caso emblemático. Empresario millonario lucha por adoptar a una niña en situación de calle. Una historia de transformación y prejuicio, era el titular. La opinión pública comenzaba a movilizarse a favor de Javier y Sofía. La víspera de la audiencia, Javier reunió a los niños en el salón. «Mañana será un día muy importante», explicó con calma. «Una jueza va a decidir si Sofía puede seguir viviendo con nosotros oficialmente». «¿Y si dice que no?», preguntó Lucas, agarrando la mano de Sofía. «No lo dirá», respondió Javier con convicción. «Porque somos una familia de verdad, y nadie puede separar a una familia de verdad». Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Javier se quedó en la terraza, contemplando la ciudad. 3 semanas antes estaba amargado, aislado, convencido de la maldad intrínseca del mundo. Ahora estaba literalmente de pie de nuevo, luchando con todas sus fuerzas por algo mucho más grande que el dinero o el poder. El derecho a ser el padre de una niña extraordinaria que había aparecido en su camino cuando menos lo esperaba, pero más lo necesitaba. «Estamos listos», dijo Rafael entregándole la carpeta con todos los documentos para la audiencia. «Sí», respondió Javier, mirando la foto de los niños durmiendo que guardaba en su móvil. «Más que nunca». Los juzgados de Plaza de Castilla estaban excepcionalmente concurridos aquella mañana. En el pasillo de la tercera planta, Javier esperaba el inicio de la audiencia, usando su bastón y vistiendo su mejor traje. A su lado, Sofía llevaba un sencillo vestido amarillo, elegido por ella misma.
con su pelo rizado recogido en una cinta del mismo color. Lucas, vestido formalmente, no soltaba la mano de su hermana adoptiva. «Recuerda, Sofía», instruyó Javier gentilmente, «solo di la verdad. Habla desde el corazón». La niña asintió, más tranquila de lo que todos esperarían de una niña en esa situación. Palomita se había quedado en casa, pero Sofía llevaba un pequeño colgante con la foto del perro, para dar suerte, como había explicado. Al otro lado del pasillo, Camila y Mauricio conversaban intensamente con sus abogados. La doctora Luciana, la asistenta social, se acercó a Javier. «¿Preparado?» «Como nunca lo he estado para nada en mi vida». Las puertas de la sala de vistas se abrieron y todos fueron llamados a entrar. La jueza, doctora Marta Lins, una mujer de mediana edad con expresión severa, presidía la sesión. «Este es un caso de solicitud de guarda definitiva con vistas a la adopción», inició, hojeando los documentos. «El señor Javier Torres solicita la adopción de la menor Sofía sin apellido registrado, de aproximadamente 8 años, anteriormente en situación de calle». Camila y Mauricio habían solicitado participar en la audiencia como partes interesadas, alegando preocupación por el bienestar de la menor y por la capacidad del hermano para ejercer una paternidad responsable. El abogado de Camila, el doctor Roberto Meneses, fue el primero en hablar. «Señoría, nos encontramos ante un caso atípico y preocupante. El señor Javier Torres, tras un accidente traumático que resultó en parálisis parcial y la pérdida de su esposa, demuestra claros signos de inestabilidad emocional y decisiones impulsivas». Mientras el abogado elaboraba su argumentación, pintando el cuadro de un hombre mentalmente desequilibrado que recogió a una niña de las calles por impulso, Javier se mantenía sereno. Sabía que su turno llegaría. La propia recuperación repentina e inexplicable de la movilidad del señor Torres plantea dudas sobre su estado mental. Médicos especialistas afirmaron categóricamente que su lesión era permanente, que ahora, coincidiendo con la llegada de esta niña, alega estar recuperándose milagrosamente. La jueza observaba todo con expresión neutra, haciendo anotaciones ocasionalmente. «Además», prosiguió el abogado, «la diferencia sociocultural entre el adoptante y la niña es abismal. Sofía ha vivido en condiciones precarias, sin educación formal, sin referencias familiares estables. La adaptación a un entorno de extrema opulencia, con valores y expectativas radicalmente diferentes, puede ser traumática para su desarrollo». Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Pablo Montero, neurólogo de Javier, fue llamado como primer testigo. «Doctora, sigo al señor Torres desde el accidente. La lesión se consideraba permanente, sí. No hay explicación científica convencional para su recuperación, pero los exámenes son incontestables. Hay una regeneración nerviosa progresiva». «¿Y en su opinión profesional», preguntó la jueza, «esta recuperación tendría alguna relación con trastornos psicológicos o el uso de medicamentos no prescritos?» «En absoluto. El señor Torres está mentalmente lúcido y no consume sustancias que pudieran influir en su condición física o en su juicio». La siguiente testigo fue la doctora Luciana Méndez, quien presentó su informe favorable a la adopción. «Durante mis visitas, observé una integración familiar auténtica y saludable. Sofía demuestra un vínculo seguro tanto con el señor Torres como con Lucas. La adaptación escolar tras dificultades iniciales muestra progresos significativos». «¿Y en cuanto a las acusaciones de inestabilidad emocional del adoptante?», cuestionó la jueza. «Lo que observé fue exactamente lo contrario. El señor Torres demuestra equilibrio, paciencia y un compromiso genuino con el bienestar de los niños. La transformación positiva en su vida desde la llegada de Sofía es evidente no solo en su salud física, sino en la reconexión emocional con su hijo biológico y en el regreso gradual a sus responsabilidades profesionales». Tras otros testigos, incluida la directora del colegio, que sorprendentemente testificó a favor de Javier, llegó el momento decisivo, la declaración de Sofía. La niña fue conducida a una sala adyacente, donde hablaría solo con la jueza y los representantes legales,
para preservar su bienestar emocional. Sofía, comenzó la doctora Marta gentilmente, quiero que me cuentes cómo es tu vida en casa del señor Javier. Con simplicidad y una madurez sorprendente, Sofía narró su historia. Cómo vivía en las calles tras perder a su abuela, cómo conoció a Javier y Lucas, cómo gradualmente comenzó a sentirse parte de la familia. El tío Javier me trata igual que a Lucas. Nunca, nadie me había tratado así antes, como si yo fuera importante. ¿Y te gustaría ser adoptada oficialmente por él? ¿Ser su hija legalmente? Los ojos de Sofía brillaron. Más que nada en el mundo. Él ya es mi padre en mi corazón. ¿Y si la jueza decide que debes ir con otra familia o a una institución? La niña pensó por un momento. Me pondría muy triste, pero mi abuela decía que todo pasa por una razón. Si no puedo quedarme con ellos, siempre guardaré en mi corazón el tiempo que pasamos juntos. La madurez y resiliencia en la respuesta conmovió a todos en la sala. Por último fue el turno de Lucas. ¿Te gusta Sofía?, preguntó la jueza al niño. Es mi hermana, respondió simplemente. Antes de que llegara, yo estaba muy triste. Mi padre también. Nuestra casa era un lugar sin alegría después de que mi madre se fuera al cielo. Sofía trajo la felicidad de vuelta. Las lágrimas en los ojos del niño eran genuinas. Por favor, no se lleve a mi hermana. Tras los testimonios, los alegatos finales y una pausa para deliberar, la doctora Marta Lins regresó a la sala con su decisión. Este tribunal ha analizado cuidadosamente todos los aspectos de este caso singular. Se han considerado los informes técnicos, los testimonios de testigos y principalmente la voz de la propia niña, conforme prevé la Ley de Protección Jurídica del Menor. La sala estaba en absoluto silencio. Inicialmente, confieso que tenía reservas sobre esta solicitud de adopción por las mismas razones presentadas por la parte opositora. Diferencias socioculturales significativas, circunstancias inusuales del encuentro entre adoptante y adoptada, y la recuperación médica inexplicable del señor Torres. Javier sintió una opresión en el pecho. Sofía, sentada a su lado, le apretó la mano con fuerza. Sin embargo, tras analizar profundamente las pruebas presentadas, concluyo que los lazos familiares auténticos trascienden cuestiones de origen social o circunstancias del encuentro. Lo que observamos aquí es una familia que se formó a través de un encuentro improbable, pero que ha desarrollado vínculos genuinos de afecto y cuidado mutuo. La jueza miró directamente a Sofía. Esta corte reconoce el derecho fundamental de todo niño a un hogar donde sea amado, respetado y protegido, y ha quedado claro que Sofía ha encontrado ese hogar. Camila cerró los ojos, dándose cuenta de la dirección de la sentencia. Por lo tanto, concedo la solicitud de adopción plena de la menor Sofía por el señor Javier Torres, quien pasará a llamarse Sofía Torres, con todos los derechos y deberes inherentes a la filiación. Las visitas de seguimiento continuarán durante los próximos 6 meses, como determina la ley, pero la guarda y custodia definitiva se concede a partir de este momento. La jueza sonrió por primera vez. Felicidades a la nueva familia. Sofía saltó a los brazos de Javier, quien la abrazó fuertemente, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lucas se unió al abrazo, y los tres permanecieron así, unidos, durante varios minutos. Y menos, el pasillo, Camila se acercó a Javier. «Has ganado como siempre», dijo amargamente. «No se trata de ganar, Camila. Nunca fue una competición. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sobre la empresa? ¿Sobre nosotros?» Javier observó a su hermana por un momento. La rabia y el resentimiento que había sentido estaban dando paso gradualmente a una comprensión más profunda y compasiva. Las investigaciones sobre las irregularidades seguirán su curso legal. No puedo interferir en eso. Pero en cuanto a nosotros como familia, hizo una pausa. Quizás algún día podamos reconstruir puentes. No será hoy, ni mañana, pero la puerta nunca estará completamente cerrada. Camila pareció momentáneamente desconcertada por la respuesta.
Esperaba furia, venganza, no esta calma comprensión. La niña realmente te ha cambiado, constató antes de alejarse. En los meses siguientes, la vida de Javier, Sofía y Lucas se transformó por completo. La recuperación física de Javier progresó hasta que el bastón se volvió prácticamente innecesario. Regresó plenamente al mando de Torres Construcciones, implementando cambios significativos en la filosofía corporativa. En una entrevista a una importante revista de negocios declaró: «Mi empresa ya no será solo constructora de edificios, sino constructora de futuros. Cada proyecto tendrá un componente de responsabilidad social efectiva». La primera iniciativa fue la creación de la Fundación Sofía Torres, dedicada a sacar a niños de la situación de calle, ofreciendo no solo refugio temporal, sino educación de calidad y acompañamiento psicológico y familiar. «No queremos solo alimentar a estos niños hoy», explicaba Javier en eventos de recaudación de fondos. «Queremos cambiar sus trayectorias permanentemente, como Sofía cambió la mía». El Colegio Ateneo, bajo la nueva dirección de un educador progresista contratado por Javier, quien se había convertido en el principal benefactor de la institución, implementó un programa revolucionario de inclusión social. El 20% de las plazas se reservaron para niños de comunidades desfavorecidas, con becas completas y apoyo educativo personalizado. Sofía, ahora oficialmente Sofía Torres, se convirtió en una especie de embajadora informal del programa, ayudando a los nuevos alumnos a adaptarse. Su sabiduría natural y empatía la convertían en un puente perfecto entre mundos sociales diferentes. Lucas, por su parte, floreció al lado de su hermana adoptiva. El niño, antes retraído y triste, se volvió confiado y socialmente comprometido. Juntos, los hermanos crearon un club de voluntariado juvenil que se convirtió en una sensación entre los alumnos. Camila y Mauricio, tras un acuerdo extrajudicial, dejaron la empresa y se mudaron al extranjero. Las heridas familiares permanecían, pero Javier mantenía su promesa de no cerrar nunca completamente la puerta a una eventual reconciliación. La antigua ama de llaves, Jimena, sorprendentemente, buscó a Javier meses después para pedirle perdón. Tras una conversación franca, él la readmitió, no como ama de llaves, sino como coordinadora del primer centro de acogida de la Fundación Sofía. «Todos merecen una segunda oportunidad», le explicó a Sofía cuando le preguntó sobre la decisión. «Tú me enseñaste eso». El don especial de Sofía permanecía como un secreto entre ella y la familia. Ocasionalmente, cuando visitaban el centro de acogida, un niño enfermo mejoraba inexplicablemente después de pasar tiempo con ella. Los empleados comentaban sobre su capacidad única para calmar a niños traumatizados simplemente tomando sus manos en silencio durante unos minutos. Mi abuela decía que cuando ayudamos a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos. Explicaba Sofía simplemente cuando le preguntaban sobre su conexión especial con los niños que sufrían. Una tarde de domingo, aproximadamente un año después de su primer y fatídico encuentro, la familia disfrutaba de un picnic en el Parque del Retiro. Palomita, ahora un perro sano y bien cuidado, corría alegremente alrededor. Javier observaba a los niños jugar, reflexionando sobre el extraordinario viaje que habían recorrido. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Sofía, sentándose a su lado. Había comenzado a llamarlo papá, pocos días después de la adopción oficial, de forma natural, sin presión ni ceremonia. Estaba recordando aquel día en la Gran Vía, cuando nos encontramos. Sofía sonrió. El día del milagro. Sí, el día del milagro. Javier acarició el cabello de su hija. ¿Sabes? Creía que había perdido todo lo que importaba. Estaba convencido de que el mundo era un lugar frío, movido solo por el interés y la codicia. «¿Y no lo es?», preguntó Sofía con la sabiduría peculiar que la caracterizaba. «A veces lo es. Muchas veces, de hecho». Javier sonrió. «Pero también hay personas como tú, que incluso no teniendo nada, son capaces de darlo todo. Tuve que perder casi todo para encontrar lo que realmente importa». Lucas se acercó, uniéndose a la conversación.
¿Qué es lo que importa de verdad, papá? Javier abrazó a sus dos hijos, sintiendo una gratitud que desbordaba su corazón. La familia, el amor, la fe. Las cosas que el dinero no puede comprar, pero que marcan toda la diferencia entre sobrevivir y vivir de verdad. A lo lejos, el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, pintando el cielo con tonos dorados que recordaban el vestido amarillo favorito de Sofía. La ciudad continuaba su ritmo frenético, millones de vidas siguiendo sus propios caminos, pero allí, en ese pequeño trozo de césped, una familia improbable celebraba el más extraordinario de los milagros, el renacimiento de la esperanza, cuando todo parecía perdido. Javier, el hombre que una vez creyó haberlo perdido todo, ahora sabía que había encontrado algo infinitamente más valioso que sus edificios y cuentas bancarias. Había encontrado la cura, no solo para sus piernas, sino para su alma. Y todo había comenzado con un simple acto de generosidad. Un trozo de pan ofrecido por una niña que no tenía nada, pero cuyo corazón estaba repleto del tesoro más raro de todos: la capacidad de ver más allá de las apariencias y creer en lo mejor de las personas, incluso cuando ellas mismas habían olvidado cómo hacerlo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Javier y Sofía haya tocado vuestros corazones y os haya mostrado cómo pequeños gestos de bondad pueden transformar vidas enteras. Para seguir emocionándoos con narrativas como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias inspiradoras que podéis encontrar haciendo clic aquí al lado. Si esta historia ha despertado en vosotros el deseo de creer en las segundas oportunidades y en la magia de la generosidad, no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro like. Todos los días traemos historias únicas que exploran la capacidad humana de transformación y superación. Estamos deseando leer vuestros comentarios y saber qué momento de este viaje ha tocado más vuestro corazón.